Les vamos a conversar esto con Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además gestor de fondos de inversiones desde Madrid, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted para conversar de algo que es importante también, no solamente para el resto de Latinoamérica y para el mundo. Veíamos ayer como el Nikkei también había caído producto de esta situación en los bancos estadounidenses. Sabemos que cuando algo afecta gravemente a la economía norteamericana, puede impactar al resto del planeta. Primero, explíquenos usted inicialmente cómo es que se produce la quiebra de estos dos bancos. ¿Cuáles son los contextos que permiten explicar si es una condición particular o si es una condición que se podría dar en otras entidades bancarias o financieras? Pues lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank es fundamentalmente un descalce entre activos y pasivos muy grande. Silicon Valley Bank empieza en la época del exceso monetario, de la enorme expansión cuantitativa, toma muchos préstamos y muchas inversiones en lo que tiene que ver pues, con la tecnología, energías renovables, biotecnología, etcétera, y ante el aumento masivo de depósitos y de activos, lo que hace es que invierte una enorme cantidad en bonos del Estado de Estados Unidos, Treasury Bills, a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 2022, cuando viene la inflación, ellos no habían ajustado, no habían hecho una cobertura del riesgo de lo que se llama duración y por lo tanto esos bonos empiezan a caer muchísimo en bolsa, en los mercados financieros, caen también las valoraciones de los activos que tenían invertidos y adicionalmente pierden una gran cantidad de depósitos. Por lo tanto se encuentran que ante la salida de depósitos no pueden acudir con liquidez. ¿Y qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que tienen que vender con enormes pérdidas parte de su portafolio de bonos soberanos, 21.000 millones, les generó unas pérdidas de unos 1.800 millones que superaban su mayor beneficio histórico. Y las pérdidas latentes en su portafolio de bonos soberanos superaban su capitalización. Por lo tanto, lo que vemos es el típico caso de una corrida bancaria en el que hay una toma de riesgo por parte de los gestores que no se había cubierto de manera adecuada, fundamentalmente porque consideraban que esos bonos a largo plazo iban a dar estabilidad y iban a dar ese nivel de solidez al banco que obviamente no le dieron. Ese ha sido un caso muy parecido de otra de las entidades y por supuesto pues ha generado todo este enorme efecto boomerang. Perfecto. Esto es importante señalar entonces, más allá del contexto global inflacionario, ¿no es cierto? La respuesta de los gestores del banco, de los ejecutivos del banco, fue distinta a la de otras entidades financieras como para poder definir, ¿esto es responsabilidad de un contexto o es responsabilidad de los ejecutivos de este banco? En el caso de Silicon Valley Bank, podemos decir que los ejecutivos del banco no tomaron las medidas prudenciales para cubrir el riesgo de subida de tipos de interés. ¿Por qué no hicieron eso? Pues fundamentalmente porque siguieron al pie de la letra las recomendaciones de los economistas cercanos al gobierno, etcétera, y a la gente que decía que no iban a subir las tasas y que no se iban a aumentar los tipos en los bancos centrales. Claro, en el momento en el que cambia ese sentido la política monetaria y empiezan a subir las tasas de interés porque se dispara la inflación, lo que ocurre es que ya para ellos, para estos bancos, era muy difícil cubrir el riesgo de subidas de tipos. De hecho, era tan difícil que no lo podían hacer porque les hubiera llevado en cualquier caso a la quiebra. Esto es muy particular de algunas entidades, no todas las entidades bancarias, ni muchísimo menos es típico en una entidad bancaria no cubrir el riesgo de tipo de interés. Es
el más importante. Un banco al final lo que hace es poner en común depósitos a corto plazo con inversiones a largo plazo. Por lo tanto, lo que busca en la medida de lo posible es cubrir el riesgo que puede haber en ese descalce si suben los tipos de interés o si bajan y, por supuesto, si el cambio de valoración de esos bonos a largo plazo puede afectar de manera significativa al capital. Antes de hablar del efecto dominó que puede generar esto por el temor de quienes invierten sus dineros en distintos bancos o entidades financieras de querer rescatarlo, que es lo que puede terminar generando efectivamente que esta quiebra se pueda producir en otros bancos que no tienen la liquidez para pagar la estampida de sus depositarios o clientes. Quisiera hablar de algo que se ha tomado en la discusión política también, pero primero para centrarnos en si es posible entonces observar hoy qué está pasando en otros bancos en Estados Unidos. Porque parte de la discusión política se ha aprovechado, ¿no es cierto?, de este contexto para culpar o responsabilizar al gobierno actual, o al revés, para responsabilizar una legislación impulsada por Donald Trump el 2018, que es la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor, que se promulgó el año 2018 y que le permitió a las entidades financieras con menos de 250.000 millones de dólares en activos evitar el monitoreo obligatorio de la Reserva Federal. Antes era de 50.000 millones de dólares hacia arriba, ahora tras esa ley del 2018 es de 250.000 millones de dólares hacia arriba. El Banco Silicon Valley estaba en 209.000 millones en activos, por lo que evitaba el monitoreo de la Reserva Federal. El contexto del resto de los bancos norteamericanos hoy en día está siendo monitoreado por la Reserva Federal para ver efectivamente qué es lo que está pasando y evitar la quiebra de otros bancos. Es probable que haya una gran cantidad, un número significativo de bancos que no estén dentro de esa monitorización. Pero yo creo que ese debate ideológico que siempre se va a dar, desafortunadamente, no tiene nada que ver ni con uno ni con otro, ni con la administración Trump ni con la administración Biden. Tiene que ver con un problema mucho mayor, que es el incentivo que se ha generado durante la época en la que las tasas eran negativas, bajaban constantemente y llegaron a ser, bueno, continúan siendo negativas en términos reales, y además se inyectaba masivamente liquidez. ¿Por qué? Porque un banco, sea cual sea, monitoreado o no monitoreado por la Reserva Federal, no toma la cantidad de riesgo que tomó Silicon Valley Bank o la otra entidad que ha quebrado en estos días y alguna de las que está en el ojo de los inversores. No toma esa cantidad de riesgo a menos que considere que no hay riesgo. Y la razón por la que consideraban que no había riesgo era porque llevamos más de una década en la que los bancos centrales siempre bajaban tasas de interés y siempre aumentaban la cantidad de recompras y aumentaban su balance. Entonces, claro, podemos... Y por supuesto, en el debate político tan polarizado que vivimos, siempre se le va a echar la culpa o a este o al otro. Perfecto. Pero no es una cuestión de regulación. Si algo podemos decir es que Silicon Valley Bank siguió todas las recomendaciones de la regulación post-crisis 2008, porque ¿qué es lo que estaba haciendo? Que estaba invirtiendo todo ese aumento de depósitos ¿en qué? En el activo aparentemente más seguro de todos, que era el bono soberano a largo plazo y que es el que le llevó a esas enormes pérdidas descalzadas. Perfecto. Usted habla entonces de los incentivos que se le dieron a este tipo de bancos o a este tipo de ejecutivos que lo tomaron en cuenta, ¿no es cierto? Y por otro lado, usted descarta que el monitoreo de la Reserva Federal pudiera haber evitado. Por una sencilla razón, muy sencillo. La Reserva Federal la Reserva Federal o cualquier banco central, no es culpa de la Reserva Federal, claro. Ningún banco central va a mirar el balance de un banco que tiene el 50% de sus activos en bonos soberanos, bonos del Tesoro y mortgage-backed securities, es decir, activos ligados a hipotecas, que son los que la propia Reserva Federal está comprando como el activo más seguro, y decir que está tomando demasiado riesgo. ¿Me entiende? Sí. Si la Reserva Federal ha aumentado su balance en ha duplicado su balance comprando bonos soberanos y activos ligados a hipotecas porque consideraba que era el activo más seguro, jamás iba a mirar el balance de un banco
banco como Silicon Valley Bank, que tenía el 50% de sus activos en esos mismos activos, y decir que tomaba demasiado riesgo. Perfecto. Y otra pregunta que es importante en este contexto también. El Silicon Valley Bank se conoce por haber estado también respaldando o apoyando todas las economías nuevas, ¿no es cierto? Las tecnologías, sí, y todo lo que uno vincula con Silicon Valley. Cuando usted habla de siguió las recomendaciones de los economistas, también podemos hablar de que en ese tiempo se hablaba y se pensaba que las industrias digitales iban a ser las que iban a terminar creciendo más durante este periodo, y finalmente lo que hemos visto este año, que tanto Meta como otras, por ejemplo, han perdido dinero porque el crecimiento no fue como el proyectado. ¿Cuánto tiene que ver esa industria también en los riesgos que decidió o que pudo haber decidido el banco? Importante porque, claro, Silicon Valley Bank, lo dice el propio nombre, claro, es el banco del sector tecnológico. Era el banco del sector tecnológico y además en la punta de lanza del sector tecnológico, que invertía en las tecnologías más punteras y las que iban, digamos, a tener un efecto disruptivo y positivo en la economía global más fuerte, efectivamente. Pero debemos tener en cuenta una cosa. Entre el año 2019 al 2022, ya en el año 2021, la valoración de los activos tecnológicos ya la estaban incorporando a su balance, es decir, ya estaban reduciendo la valoración de los activos en su balance, porque ya teníamos la bajada del Nasdaq, del índice tecnológico norteamericano, ya teníamos la evidencia de todos esos valores. El gran factor que les ha generado el agujero ha sido las pérdidas no realizadas en los activos seguros. Pero en cualquier caso, efectivamente, Silicon Valley Bank invertía los depósitos de la gente de Silicon claro. Valley, que también se dedicaba al sector tecnológico, en aquellos sectores, biotecnología, renovables, tecnología disruptiva, etcétera, más aparentemente punteros y que liderarían el crecimiento. Perfecto. Solo para cerrar, ¿cómo evitamos que esto se transforme en una catástrofe global como fue la crisis subprime del 2008? Aquí hay que estar alerta en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Muy importante la medida que ha tomado la Reserva Federal. Es muy importante que se haya garantizado los depósitos de los ciudadanos para evitar que se genere una corrida bancaria en bancos que no están en la misma situación. Segundo, tenemos que recordar a los ciudadanos del mundo que la situación de la banca mundial, europea, norteamericana también, en general, es mucho más sólida y muchísimo más solvente que la de 2008. Eso hay que recordarlo, porque es que porque son datos, ¿no? Claro que sí. Los ratios de capital, los ratios de liquidez y los ratios de solvencia. Y los bancos centrales tienen que dar la facilidad para que un descalce como el que hemos comentado no se dé. Entonces tendrán probablemente los bancos centrales de todo el mundo que dar la facilidad a los bancos para que puedan convertir bonos de sus carteras que están a 10, 20, 30 años de madurez en activos más líquidos a 1 o 2 años. Eso ya está ocurriendo en Estados Unidos, probablemente se haga en Europa también, y yo creo que eso, pues al menos, yo creo que es muy importante no poner a todos los bancos, que es el gran riesgo en estos entornos, en el mismo saco. Hay que reconocer los errores que se han cometido por algunos. Los bancos regionales obviamente son más débiles. Claro, sí. No podemos tampoco pensar, tenemos que saber que los grandes bancos están muchísimo mejor capitalizados. Muchas gracias. Muy clara la explicación. Desde Madrid, Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además gestor de fondos de inversión, sobre lo que está pasando entonces en torno a la quiebra de 2 bancos en Estados Unidos y la amenaza que esto pudiera significar para el resto de las economías. Que esté muy bien, que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias. Igualmente.